bendiga, amados hermanos, en esta noche. Por ahí hay un cartoncito para que hiciera presión. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche estamos acá desde la iglesia Ministerios Viva la Familia de Culhuacán, Tabasco. Así que ya estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Agradecemos a los hermanos que ya están conectándose, a la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamilet, quienes hacen posible, primeramente el Señor, ¿verdad?, que llevemos a cabo este programa y podamos compartir el mensaje, la enseñanza que el Señor desea que usted tenga en su vida, tenga una doctrina sana, una doctrina pura, una doctrina bíblica para su crecimiento. Por lo tanto, oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo esta noche, te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, Señor, y que nos des, Dios mío, tu guianza, tu dirección, tu fortaleza, Padre, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, a cada una de esas cosas que son grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Clamamos a ti para pedirte la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Danos conocimiento, entendimiento, comprensión, inteligencia, sabiduría de parte tuya, conocimiento para la gloria de tu nombre. Amén. Hemos estado hablando acerca de estos dones que, hermanos, son 18 dones. Y en los dos temas anteriores, a partir del sábado y ayer domingo, hablamos que los dones del Espíritu Santo vienen a contrarrestar, hermanos, las características de la influencia del anticristo en la sociedad, y que no permite, ¿verdad?, que en la iglesia pueda infiltrarse el enemigo por medio de esas características que son prácticamente influencia del diablo, características de la influencia del espíritu del anticristo. Entonces, esto es importante, hermanos, para nosotros. Ahí encontramos el don de profecía, discernimiento de espíritus, don de continencia, don de palabra de sabiduría, don de dar, don de hacer misericordia, don de palabra de conocimiento, don de servicio, don de operaciones de milagros, don de exhortar, don de administrar, don de ayudar, el don de géneros, diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de gobernar, el don de enseñanza, el don de fe y los dones de sanidades. Eso no fue un eco, es que repetí la palabra. Entonces, estos dones, hermanos, son dados por el Señor a la iglesia, son dones inmerecidos. Nosotros recibimos de parte de Dios esos dones y son dados a la iglesia con un propósito. El propósito es que la iglesia crezca, pero crezca primeramente hacia adentro, crezca primeramente en su alma, en el espíritu, pueda crecer en sabiduría, en conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, podamos crecer en santidad, podamos crecer en fe. Hay muchas cosas en las que debemos crecer hacia adentro, o sea, echar raíces profundas en el camino del Señor, para que podamos entonces crecer hacia arriba, para que el crecimiento, hermanos, que el Señor espera en nosotros, ese crecimiento numérico, sea una consecuencia de un crecimiento interno. Perdón, mis hermanos, todavía estamos pasando el asunto de la gripa, ¿verdad? Entonces,
también son dados para la edificación de la iglesia, hermanos, y el objetivo es que la iglesia llegue a ser una iglesia compuesta por hijos maduros, cristianos maduros, juigos, le dice la Biblia cuando habla de hijos maduros, juigos. Entonces, es decir, que esa es una estatura a la que debemos llegar. Efesios 4:12, hermanos, ahí en el verso 11, primeramente, dice que el Señor constituyó o estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y este tiene un fin, dice la Biblia en el verso 12, Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, como pastor, como un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, viene para capacitar a los santos, viene para capacitar a la iglesia, para que desarrolle la obra del ministerio, para que sirva, para que, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces necesitamos, ¿verdad?, los 5 ministerios para avanzar. Pero dice, a la condición de un hombre maduro, de un hijo maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el tope, la talla que debemos dar, hermanos, es la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso, hermanos, no lo vamos a dar en el cielo, sino que tiene que ser aquí, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas que el Espíritu de Dios nos concede. Primera de Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Entonces, esos dones que el Señor da no vienen, no son terrenales, no son sabiduría de este siglo, sino que vienen de parte de Dios. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos y lleguemos a crecer, a ser adultos, cristianos adultos, no cristianos niños, no cristianos, malcriados, no cristianos, ¿cuál sería la palabra, hermana Olga? Inmaduros, sino que lleguemos a ser adultos para que podamos comer el alimento sólido, el alimento que ya hay que masticarlo. Quiere decir que el niño ya tiene dientes por causa de la leche espiritual que se le ha dado, que contiene, hermanos, ese ingrediente que es importante para los huesos y para los dientes, el calcio. Entonces, y de manera pues que vamos creciendo y el Señor nos da la capacidad para, hermanos, para que podamos discernir entre el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, en su mente, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Entonces, necesitamos que nuestra mente, nuestro lóbulo frontal se desarrolle, pero no por nuestra propia cuenta y nuestro propio esfuerzo, sino con la intervención del Espíritu de Dios y por el poder de la palabra del Señor, podamos desarrollar una mente madura. Y entonces ya no nos comportemos como niños,
Ya no pensemos como niños, sino que seamos niños en la malicia, en lo que es el pecado, pero en la manera de pensar sí debemos ser maduros. Entonces, Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno de nosotros recibimos de parte de Dios un don especial. Dice: úselo sirviéndoos los unos a los otros. ¿Para qué son los dones? Para usarlos. No es para tenerlos ahí. ¿Me entienden? No es para que usted, ¿verdad, hermano? Yo siento ganas de hacer tal cosa, pero no lo hago porque no, úselo. Si el Señor le está hablando, úselo. Hermana y hermano, no desanime al que tiene un don. Amén. Si alguien Dios le está hablando, dígale amén. Platica con el pastor a ver si es el Espíritu de Dios que te está guiando a hablar una palabra o hacer algo que tiene que ver con esa habilidad que da el Espíritu de Dios a sus hijos. Así que cada uno recibe un don especial. 2, 3, 4. El Señor te puede dar varios dones, pero deben ser usados para servir los unos a los otros y ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque los dones, hermanos, nos hablan de la multiforme gracia de Dios. Que la gracia de Dios, hermanos, viene en diferentes presentaciones, en diferentes formas. Amén. Por eso, pues, la Biblia dice que a uno le he dado el don de profecía por el mismo Espíritu, y a otro le dio el don de sanidades por el mismo Espíritu, y así va diciendo, pero es el mismo Espíritu. Los dones del Espíritu son 18. Y yo compartí con ustedes la revista Rema en el grupo de la iglesia, la edición 2018, que fue editada el 6 de mayo y fue elaborada en el año del reposo. Esa revista la compartí con la iglesia. Pero para iniciar en este hermoso tema, hermanos, sí vamos a hablar de los 18 dones con el favor de Dios, pero vamos a comenzar con los 9 dones que se encuentran en Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Así que estos dones se dividen en 3 grupos. Primero, don de revelación. Don o los dones de inspiración y los dones de poder. Los otros dones están catalogados dentro de otra rubro. Y hermanos, por ejemplo, los dones de ayuda, ¿sí? Son dones de ayuda. Así que don de revelación, don de inspiración y el don de poder, esos dones son los que vamos a estar hablando estos días. Entonces, hablemos de la palabra don. La palabra don, hermanos, nosotros en México la ocupamos de manera indiscriminada, ¿verdad? A cualquier persona le decimos: ahí va don Santiago, don Pedro, don Canducho, y usamos la palabra don, pero don viene de la palabra griega charisma o carisma, que en su acepción más general quiere decir regalo. Entonces, un don es un regalo que viene de parte de Dios, pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito para ello. O sea, un favor que se recibe sin merecer. Es decir, un regalo de gracia divina. Estos dones son sobrenaturalidades que vienen a confirmar la palabra. No están aislados de la palabra, no están a expensas de la palabra, no están
fuera de la influencia de la palabra, sino que la palabra debe ser predicada y los dones, como si fueran señales, van siguiendo la palabra. Los dones vienen a confirmar la palabra. Esto es importantísimo. Así que cuidado, porque esta es una advertencia. El hecho de que alguien haga milagros, sanidades, practique algún don, no significa que está predicando la palabra pura. Tenemos que analizar la palabra que predica esa persona. Por ello, debemos tener cuidado qué compartimos. Otra vez lo vuelvo a repetir. Tenemos que cuidar qué es lo que compartimos en Facebook, en los grupos que tenemos con las familias. No comparta cualquier cosa, entiéndase eso como una llamada de atención para que no, porque nosotros muchas veces no sabemos discernir. ¿Ok? ¿Sí me explico? El hecho de que alguien diga, no, mira que cómo usa Dios a esa persona. Yo he visto sus predicaciones, cómo, pero cuidado. Y el mensaje, analicemos la palabra del Señor. Ahora, la palabra carisma tiene relación con la palabra griega charis o charis, que quiere decir gracia o favor. Y eso está en el diccionario Strong E5485. Perdón, hermanos. Esta gracia permite accionar los dones con alegría. La palabra caris significa gracia, favor, pero esa gracia permite que se accionen los dones con alegría, no a la fuerza, con gratitud por la bondad de Dios y con misericordia. Esa misericordia que Dios ha mostrado hacia el ser humano, y eso va a venir a fortalecer la fe cristiana. Esto es importante, que el que tiene el don de sanidad, hermanos, debe hacerlo con alegría. Dios va a levantar a hermanos y hermanas con ese don, con el don de milagros, con el don de sanidades, con el don de profecía, pero no debe hacer negocio con esos dones. Tiene que ejercitarlos y accionar esos dones con alegría, con gratitud por la bondad de Dios. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios no nos cobró absolutamente nada por la salvación, ni nos ha cobrado nada por los dones. Por lo tanto, no debemos predicar ni ministrar a cambio de dinero. Sí voy a tu iglesia, pero ¿cuánto me vas a pagar? Porque yo tengo el don de milagros, tengo el don de sanidades, tengo el don de hablar de parte del Señor profecía. Así que dame, no sé, una buena cantidad. Entonces ya el don se comienza a comercializar y ya no se hace con alegría, con gratitud por la bondad de Dios, por la misericordia que Dios ha mostrado hacia nosotros y que debemos mostrar hacia los demás. Entonces puede ser que ese don fortalezca la fe de algunos, pero hermanos, la persona queda sin fruto. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por la iglesia. Esto es importante para cada uno de nosotros, hermanos. Anhelemos. ¿Qué es anhelar? Desear. Deseemos. ¿Qué es anhelar? Hermanos, pedirlo con ganas, pedirlo con todo nuestro corazón. Señor, yo quiero que me des un don y especifique, diga cuál don, para qué lo quiere, ya que con ello se adornará a la que será la esposa del Cordero. ¿Me entiende?
Usted, no importa sea mujer, varón, niño, niña, joven, señorita, lo que usted sea, si usted es parte de la iglesia, usted debe pedir, anhelar, desear, hermanos, desear. Yo no sé si usted alguna vez allá en la noche, ¿verdad?, se le antoja un hot dog, una hamburguesa, a lo mejor se le antojan unos taquitos de tripita, de carne asada. Santo Dios, y ahí está. Se imagina esos tacos. Se imagina esas costillitas, hermano, con grasita de la misma costilla. ¡Wow! Hermano, usted dice, yo necesito hacerlo, necesito esos tacos. Bueno, los dones del Espíritu deben desearse mucho más. Amén. Yo en el nombre de Jesús, hermano, le pido al Padre, en el nombre de Cristo, que el Espíritu Santo ponga en su vida ese anhelo ferviente, ese deseo, que el Señor despierte en usted, hermanos, un apetito espiritual que le haga desear los dones del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Recordemos a Eliezer, hermano. Abraham, que es figura del Padre, envía a Eleazar, o a Eliezer, perdón, que es figura del Espíritu Santo, y lo envía para buscarle esposa a Isaac, que representa al Hijo, representa a Jesucristo. Mire qué hermosa figura, hermano. Ya le cayó ahí. Recordemos entonces a Eliezer, que es figura del Espíritu Santo. Eliezer era el siervo de Abraham. Y dice Génesis 24, 22. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, hermano, y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. El anillo, hermanos, dice que se lo puso en la nariz a Rebeca. Y le puso, hermanos, los brazaletes en las manos. Y eso tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué la nariz, hermanos? Tal vez por la inspiración. Porque los dones se manifiestan, algunos dones que vamos a hablar en hoy y mañana, se manifiestan por medio del Espíritu Santo, por revelación, pero también, hermanos, por inspiración. Bueno, Génesis 24, 53 dice: y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Esos son dones. Amén. Le dio un anillo de oro, le dio 2 brazaletes de oro, le dio objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Se los dio a Rebeca. Esos son dones. De manera que la iglesia debe pedirle al Padre que en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo le dé, le otorgue, por gracia, por fe también de usted, dones. El don que usted le pida y el don que el Señor le quiera dar, para que la iglesia sea edificada con el don que Dios le dio a usted. Y debe manifestarse ese don. Debe darlo debe
debe ponerlo al servicio de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora lo que son los dones de inspiración, porque hay dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Pero nos vamos a enfocar, hermanos, a los dones de inspiración. Primera de Corintios 12, 10. Dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía. Ese es el primer don, o es uno de los dones de inspiración. Vamos a explicar lo que significa inspiración. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Ese también, hermanos, es por inspiración. Y a otro interpretación de lenguas, que también tiene que ver con la inspiración. Son tres dones que son producto de una inspiración que viene de parte de Dios a la persona. En este grupo de los dones de inspiración están diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía o profecía. Note bien, ya hemos hablado y yo le espero el viernes para seguir hablando en la escuela de profetas acerca de lo que son las profecías. Ahora, la palabra inspiración, ¿qué quiere decir, hermano? Inspiración quiere decir aquel efecto de sentir una singular y eficaz iluminación de Dios en el entendimiento, que nos hace decir, hermanos, algo de manera espontánea y sin esfuerzo. Eso dice el diccionario en carta. Alguien está en el momento del cántico espiritual, porque déjeme decirle que a los que dirigen la alabanza, por eso, ¿verdad?, yo necesito que los que dirigen alabanza entiendan esto. Primero, se alaba a Dios y se agradece a Dios por medio de la alabanza. Por eso dice la Biblia: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y luego entramos al lugar santo. En el lugar santo se adora. Amén. La alabanza en el lugar atrio, hermanos, tiene que ver con reconocer o exaltar a Dios por lo que Él hace. Por eso se agradece y se alaba. Pero en el lugar santo ya entramos a un momento más íntimo con Dios, donde se expresa a Dios adoración, exaltación, reconocimiento por lo que Él hace. Creo que buscan ahí, mira. Entonces, y cuando entramos al lugar santísimo, estamos hablando, hermanos y hermanas, del cántico nuevo, el cántico espontáneo, el cántico que sale de lo profundo de nuestro corazón, que cada uno de nosotros debe practicarlo. Por eso en la alabanza nadie debe estar abriendo la boca. Perdón, ya dije algo feo. Nadie debe estar haciendo otra cosa. Debemos estar alabando al Señor. Nadie debe estar saliendo al baño. Estamos en la adoración. Ya llegamos a la adoración. Debemos mantenernos en una relación íntima con el Señor. Y cuando ya entramos al lugar santísimo, hermano, todo mundo está levantando un cántico nuevo. Un cántico que salga de lo profundo de tu corazón. Un cántico que no has aprendido. El cántico que dijo el apóstol Juan, cuando dice que vio una gran multitud y que cantaban un cántico que nadie sabía. ¿Y cómo cantaban?
es un cántico que no sabemos. Es un cántico que brota de lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestras entrañas, de nuestro corazón para Dios. Y podemos decirle: te alabo, Señor, bendigo tu nombre, santo eres tú. Y usted, hermano, ahí entra en un momento íntimo con el Señor en el lugar santísimo. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene y manifiesta los dones espirituales. Y yo le voy a pedir a la hermana Yami, que está aquí, al hermano Ángel, que está por su casa tal vez ahorita, que hagamos en ese momento que estamos en el cántico nuevo, ¿verdad? Pongamos allá en la pantalla cántico nuevo. Y cuando ya empiece el fluir del Espíritu Santo, hermanos, en los dones pongamos dones del Espíritu. Tal vez tengamos que hacer algún video o algo para que la gente sepa en qué estamos. Amén. Tenemos que organizarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la inspiración de parte de Dios? El Señor te da una palabra, te llega una palabra. Es una palabra de parte de Dios. Es un efecto de parte de Dios. Es una iluminación de parte de Dios que te llega a tu entendimiento y que te hace decir algo de parte del Señor de manera espontánea y sin que tengas que esforzarte. Sin que tengas que esforzarte. No te preocupa. ¿Qué voy a decir, Señor? ¿Y si profetizo y me equivoco? No, en ese momento no estás pensando en eso. El Señor ya te dio la palabra. Abre tu boca y el Señor la va a llenar. Y cuando digas la palabra, cuando comiences a profetizar, tú debes decir: así dice el Señor. Y entonces fluirá la palabra. Pero esa palabra tiene que venir, hermanos, inspirada de parte de Dios, de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Por ello, usted quiere profetizar, debe estudiar la palabra, debe memorizar Biblia. Pero tampoco es, hermanos, una exposición de la Biblia la profecía. No es una exposición, no es un mensaje, ¿cómo decirlo?, que va a agarrar 5 minutos de profecía. No, es un mensaje conciso, resumido, de parte de Dios, hermanos, que viene a hablarle a la iglesia o a alguien en particular. Ok, pero también la inspiración se deriva de la raíz griega fero, que significa llevar, traer. Eso está en el diccionario Strong, en el numeral 5342. Este verbo, hermanos, se utiliza en personas que actúan por el poder del Espíritu Santo. Usted no debe moverse en sus emociones, no debe moverse en su carne, ¿verdad? Porque me ha tocado, pues, que a veces emocionalmente no nos gusta algo y queremos decirlo. Permítame, eso no le corresponde, menos si estamos en otra iglesia, ¿verdad?, que no es la nuestra. ¿Entienden? A mí, perdón los hermanos, si me están escuchando algún pastor que le gusta tirar gente al suelo. A mí no me parece que estemos tirando gente al suelo, pero no me debo meter yo a querer cambiar su liturgia, su manera de pensar o de creer que se mueve el poder de Dios de esa forma. Y yo lo que tengo que hacer, hermanos, es respetar, pero aquí en la iglesia no hacemos eso. Por eso no tenemos, ¿verdad?, detrás de los hermanos y hermanas, cuando está ministrando el pastor, alguien que vaya a cacharlos. Porque yo creo que si el Señor te va a tirar, hermano, no te va a pasar nada. Digo porque en alguna ocasión, ya hace tiempo, estábamos en una campaña y una persona desconocida
llegó a empezar a tirar gente. Y tiró a una mujer entre una poza de lodo, de agua. No sé si estaba embarazada, pero cayó. La tiró, pues, le puso la mano con fuerza, empujándola. Y hermano, cayó entre una poza de agua. Se levantó y se fue enojada. La culpa son de los servidores porque no están preparados. No. Puede ser que sí, que no están preparados. Pero no se debe hacer eso. Yo estaba apenado con una señora que vino ahora al aniversario porque la tiraron al suelo y yo le dije perdóneme y no ha vuelto, y eso para mí es una digamos que es una pérdida, ¿verdad? Porque no regresó. Entonces, hermanos, debemos actuar por el poder del Espíritu Santo. Yo he visto gente cayendo. El Espíritu de Dios me ha usado a veces. Y siento el poder de Dios cuando fluye por mi mano y la extiendo hacia una persona y aquella persona se va al suelo, ni la toca ni le pongo la mano, sino que extiendo mi mano y cuando cae allá, hermano. Entonces Dios, el Espíritu Santo, perdón, hermanos, no actuando en conformidad con mi propia voluntad. Es que quiero tirar gente para que vean cómo Dios me usa. Quiero profetizar y hablar. No, permítame. Si el Espíritu de Dios te está dando una palabra y te está inspirando a hablarla, háblala, dila, no te quedes con ella. No se te dio la oportunidad ese día, porque mire, deben ser a lo más 2 o 3. ¿Ok? 2 o 3 hermanos que profeticen. Ya no hay oportunidad para seguir profetizando, entonces a la próxima, guarda esa palabra. Guárdala en tu corazón. Y a la próxima, al próximo servicio, suéltala en el nombre de Jesucristo. Habla de parte del Señor. Pero eso sí dice la Biblia, que los demás juzguemos, analicemos, examinemos, discernamos. Pongamos en acción el discernimiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante, la inspiración es importante en estos dones, en el don de interpretación de lengua, diversos géneros de lengua y en el don de profecía. Debe ser el Espíritu Santo que nos inspira, no mi voluntad, no mis pensamientos, ¿ok? No es el don de profecía, no es para expresar lo que yo pienso. No me gustó que el pastor no está de acuerdo con que los hermanos, ¿cómo es? Un ejemplo, que las hermanas se pongan pantalón. Así dice el Señor, y que si te pones pantalón te vas a ir al infierno, dice el Señor. No, esos son tus pensamientos. ¿Me entiendes? Debemos seguir, la inspiración debe seguir la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. La inspiración debe venir de parte de Dios. Tú sientes dentro de ti o un fuego o un fluir, algo. Hay una palabra en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu que el Señor quiere que la des. Suéltala, háblala, dila. Puede ser una oración, puede ser una frase, puede ser hasta un tipo de texto. Pero si viene inspirada de parte del Señor, va a edificar la iglesia. Y tú no sabes a quién el Señor va
a fortalecer? ¿A quién el Señor va a convencer? ¿A quién el Señor le va a confirmar algo? ¿A quién el Señor lo va hermanos, a exhortar, a consolar? ¿A quién le va a traer una revelación? ¿Alguien está esperando una palabra? Usted dé la palabra. Hermanos, estos temas van a estar preciosos. Y yo le pido al Señor que mientras yo estoy hablando esta palabra, Él le esté transmitiendo de su espíritu, esté dándole a usted, hermanos, inspiración para que se manifieste en usted esos dones. En el nombre de Jesús. Padre, esta noche, Dios mío, yo he compartido esta palabra con tus hijos, con tus hijas. Permite que tu Espíritu Santo venga, Señor, con el poder, con la unción sobre cada uno de tus hijos, desde mi vida como pastor y bajando, Señor, desde la cabeza, por la barba, hasta las vestiduras y hasta el borde de las vestiduras. Que mi esposa, mis hijos biológicos, mis hijos espirituales, mujeres, hombres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, venga, Señor, tu Espíritu Santo a inspirarlos en el nombre de Jesús. Los inspire, Señor, para que puedan profetizar, puedan hablar en lenguas, diversos géneros de lengua, y puedan interpretar las lenguas en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea hecho en el nombre de Jesús. Ahí donde estás en tu casa, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de Dios. En el nombre de Jesús. Va a haber hermanos que en las noches, cuando empiecen a orar, el Espíritu de Dios va a bajar, va a descender a sus vidas y los va a llenar con poder. Y ahí se van a repartir los dones. Va a haber hermanos y hermanas que durmiendo el Señor les va a dar los dones. Van a soñar que están alabando, adorando, y que el Señor les va a dar los dones, hermanos. Y les va a dar las lenguas que le han pedido. Usted que no lo ha pedido, pídalo. Es algo maravilloso, es hermoso. El Espíritu Santo, hermanos, el bautismo es una investidura de poder desde lo alto. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. Bien, mis hermanos, hermana Olga Lidia, vamos a saludar a los hermanos y en el nombre de Jesús, Padre. Ahí donde están mis hermanos, permíteme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recíbelo. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Recibe los dones del Espíritu Santo. Tú que ya hablabas en lengua, recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe llenura del Espíritu Santo. Vuelve a hablar las lenguas. En el nombre de Jesús. Vas a profetizar, vas a hablar diversidad de lenguas, vas a interpretar esas lenguas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Sí, mira. Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, mamita, Dios te bendiga. Saludos a mi padre, Dios le bendiga también. Esperamos en el Señor que Dios restaure su vida. Amén. Hermana Mari Suárez. Hermana Mari Suárez, Dios te bendiga, Mariela. Saludos hasta Villahermosa. Amén. Hermana Doris. Hermana Doris, Doris Suárez. Quiero nada más comentarles, hermana Mariela, tenemos una salida para Guatemala. Parece que va a ser en marzo o abril. Te invitamos, si quieres ir con nosotros, nos gustaría ir. Y así, pues,
pues aquí tenemos camionetas, tenemos carros y queremos invitar a los hermanos de la iglesia de aquí y los que quieran y gusten ir con nosotros, ¿sí? ¿Quién me dijiste ahorita? Mana Doris. Hermana Doris, Dios te bendiga, Doris. Saludos allá a Marco, saludos a Keila, también a los niños, bueno, al niño, ¿verdad? Esteban, y también al hermano Raimundo. Amén. Pero Tomás. Ese es de Guatemala. De Guatemala, ¿cómo se llama? Pero Tomás. Vero. Tomás. Vero Tomás. Dios le bendiga. Saludos hasta Guatemala. ¿Sí? Cristina Gómez. Cristina Gómez. Dios le bendiga, hermana Cristina. Saludos hasta donde se encuentre. Amén. Bien, entonces vamos a despedirnos. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar aquí una vez más, hermanos, para compartir este tema que vamos a durar un poquito. En este tema son 18 y no hemos empezado ni uno. Amén. Que Dios le bendiga. Que pasen buenas noches.